Buenas, hoy en esta sesión en la que esta tarde vamos a tratar, vamos a hablar sobre el tema de la autoridad y la disciplina, en fin, lo que viene siendo la gestión de conflictos en la adolescencia. Uno de los retos más importantes para padres y educadores en esta etapa, los cuales incluso dan más dolores de cabeza. Es más, llega un momento incluso en que uno se desespera, ¿no? Como padre y como madre, seguramente, los que me estáis viendo, hayáis sufrido en algún momento, desde que vuestro adolescente dijo, aquí estoy yo, ya soy adolescente, algún tipo de conflicto, de rebeldía, de desafío, de oposición, en fin, y de una manera sobre todo desagradable, ¿no? Incluso a veces desproporcionada, ¿no? Como puede ser pues eso, ¿no? Voces, gritos, porrazos, golpes, etcétera, ¿no? Encima pues de buenas a primeras sin tenerlo de manera inesperada, ¿no? Y bueno, y sobre eso pues vamos a hablar esta tarde, y no solo realmente en el sentido de cómo afrontar, ¿no? Cuando nos encontremos en este tipo de situaciones, sino un poco por qué se da, un poco por qué actitud tomar y de qué forma pues abarcarla, ¿no? Y cómo reconducir este tipo de situaciones, ¿no? Bien, en la primera parte de esta sesión o de esta charla vamos a hablar sobre todo de un concepto o dos conceptos muy interesantes en esta etapa y muy interesante realmente a lo largo de toda la vida de cualquier persona, como puede ser el tema de la libertad. Un concepto en el que muchos adolescentes descubren de una manera, pues bueno, digamos, pues muy recortada, ¿no? ¿Qué quiero decir con recortada? Bueno, con ausencia de responsabilidad. Por tanto, primer concepto de la sesión, de la que vamos a ver, ¿qué es la libertad? Bueno, la libertad es la capacidad que toda persona tenemos, es decir, cualquier persona tiene, ¿vale? Para, de algún modo, elegir de entre todas las opciones posibles aquella que te hace ser mejor persona. Y en ese hacer mejor persona es donde está, digamos, la clave, ¿no? Es decir, una mejor versión de ti. Por tanto, importante, ¿no? O sea, elijo, me puedo equivocar, no pasa absolutamente nada, para eso está la responsabilidad, que ahora veremos, pero sí que es verdad que siempre para un buen uso o ejercer bien o de manera correcta la libertad, es fundamental que de todas las opciones elija y que sea una elección propia, porque insisto, es una cosa que hay que hacer mucho hincapié y haremos mucho hincapié en estas sesiones, de que el protagonista de la vida, de cada una de la vida, es nuestro hijo, es el adolescente, no somos nosotros estamos para acompañar, pero como diciendo, ¿no? El que te hace ser mejor persona, hacer una mejor versión de ti. Por ello, y como decía, ¿no? Si ha habido algún error, ha habido alguna equivocación, pues de alguna manera apelamos a la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad no es otra cosa que otra capacidad, como es lógico, como es la libertad, pero es una capacidad, la capacidad de responder, de dar respuesta sobre aquello que he elegido. Por tanto, si en un momento dado, una de mis elecciones, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues ha sido equivocada o ha sido errónea, pues respondo ante ella, pido perdón, miro, pregunto, reflexiono, hago introspección, digamos, esta es un poco la idea a la que hay que animar al adolescente y, bueno, responder ante lo que has hecho de esa manera, insisto, ¿no? Pidiendo perdón, muy importante pedir perdón, ¿vale? Y haciendo pues una consecuencia directa ante ese error. Y volviendo a elegir otra vez, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, ¿no? Que insisto, ¿no? Siempre con la premisa de que sea mejor persona, de que te haga una mejor versión de ti, que normalmente es mirar un poco pues el bien del otro, ¿no? Pero bueno, ahí quedan esos dos conceptos de libertad y de responsabilidad. Seguidamente, pues evidentemente, como estamos en la resolución y gestión de conflictos, el tema de la autoridad, es importante decir que el conflicto, ¿no? En el siguiente concepto que vamos a tratar, la siguiente idea, ¿no? de la que vamos a hablar, el conflicto no es otra cosa que una actitud inesperada, o sea, una expectativa, más que una actitud, es una expectativa incumplida, es una expectativa incumplida, es una conducta inesperada,
¿vale? En esas dos, digamos, en esas dos líneas nos movemos. Un conflicto puede ser interno, puede ser externo, de cualquier persona, no hace falta que estamos ahora mismo en la adolescencia, ¿no?, de la que estamos hablando, pero en general viene a recoger ese ahí, ¿no? Es decir, algo que no pensamos que iba a ocurrir y de buenas a primeras, pues, ¿no?, ha ocurrido, ¿no? Entonces ahí es donde surge el conflicto. Sí que es verdad que en este caso también muy achacado, y de este tema estamos hablando del tema de la rebeldía, ¿no? Y la rebeldía, pues digamos que sería pues eso, ¿no? Es la incapacidad, así como la responsabilidad y la libertad es una capacidad, la rebeldía es la incapacidad de realizar, de finalizar o de seguir cualquier norma previamente establecida, ¿no? Muy típico en la adolescencia, ¿no? O sea, es decir, ¿no? Ahí donde cuando no se cumple, no se realiza, cuando a nuestro hijo le mandamos algún tipo de tarea o le hemos puesto alguna norma o hemos acordado con él algún tipo de compromiso, ¿no? Y de repente pues puede dar, pues se da siempre, ¿no? Se suele dar en la mayoría de las veces, ¿no?, en estas edades, ¿no? O bien no se entera o no hace por enterarse, lo cual nos duele la boca de decírselo y terminamos, pues en fin, ¿no?, sacando lo peor de nosotros, gritando, etcétera, etcétera, y realmente ahí quizás parece que el conflicto lo empezamos nosotros, los adultos, los padres, los educadores. En algún momento, pues eso, ¿no?, empieza a hacerla, ¿no?, el típica tarea, ¿no?, de clase, ¿no?, es decir, venga, ponte a hacer los deberes, ¿no?, y el chaval empieza, pero que va, a los 10 minutos, a los 20 minutos ya se ha levantado 3 veces, ha cogido el móvil, etcétera, etcétera, lo cual, pues evidentemente ahí vuelve a haber otro atisbo de rebeldía, o bien, como decía, ¿no?, es una incapacidad de seguir, ¿no?, de seguir la norma, ¿no? Es decir, mira, tú te vas a encargar en casa, dentro de las tareas, de las labores del hogar, vas a encargarte, pues, de tirar la basura, ¿no?, todos los días, ¿no?, o sacar el perro, o no sé, ¿no?, ir a por el pan, o en fin, ¿no?, hay un montón, ¿no?, o poner la mesa, o quitar la mesa, ¿no?, o recoger la colada, ¿no?, etcétera, ¿no?, hay cantidad, ¿no?, o hacer tu cama, cosa tan importante. Y sobre todo a la hora de exigir, ¿no?, siempre con cariño, por supuesto, ¿no?, pero cantidad de tareas, cantidad de cosas. Seguro que cualquier madre de las que me ven, pues le diría, señora, piense usted durante un minuto el número de tareas o un checklist para que su hijo o su hija pueda ayudar en casa, etcétera, y me sacaría ahí, pues nada, ríos de tinta, listas interminables, ¿no? Por tanto, insisto, ¿no?, ahí donde realmente, pues, el adolescente se revela, ahí es donde el adolescente, pues de alguna manera muchas veces, pues nos desafía, ¿no?, o pone impedimento, o se queja, ¿no?, o bien, pues nada, eso, ¿no?, el tema ¿y por qué no lo hace mi hermano? ¿O por qué no lo hace papá? En fin, siempre buscando, pues eso, ¿no?, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Por tanto, cuando en esa rebeldía, ¿no?, o ese adolescente, ¿no?, se vuelve rebelde, surge el conflicto, ¿no?, que hemos hablado antes, ¿no?, esa actitud que, bueno, que de alguna manera, pues esperamos que el chaval o la chica, pues cumpla, que haga la cama, que recoja su habitación y tal, y de repente, pues no lo hace, ¿no?, y eso genera en nosotros un conflicto que realmente después manifestamos exteriormente y termina en una discusión y en pues eso, ¿no?, un enfrentamiento entre mi hijo o mi hija y yo, o mi mujer, o los dos, ¿no?, y que al fin y al cabo siempre, pues termina mal, ¿no? Entonces, ante ese conflicto, de repente una explosión incontrolada, que normalmente es así, suele ser explosiones o momentos cuya respuesta de nuestro hijo o nuestra hija, ¿no?, suele ser en la mayoría de las veces bastante desproporcionada. Evidentemente, pues eso viene, esa desproporción, pues es consecuencia, pues como sabéis, de esos cambios, ¿no?, tan brutales que están nuestros hijos en ese momento, en la etapa de la adolescencia, digiriendo, ¿no? Pero no obstante, podemos, pues evidentemente, ayudarles a que poco a poco sean capaces de gestionar esas emociones, ¿no?, esa desproporción, ¿no?, esa respuesta desproporcionada, ¿no?, que veremos después, ¿no? Bien. Ante un conflicto se puede responder de muchas formas, ¿no? Concretamente yo vengo a sacar aquí 4, ¿no? Hay una que es, pues eso, ¿no?, por la fuerza. De alguna manera las cosas se hacen porque lo digo yo, ¿no? Es una forma, digamos, bastante autoritarista, ¿no? No se trata porque lo haga yo, ¿no? Se trata porque, bueno, porque lo diga yo, ¿no? Se trata porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces ahí muchas veces los padres la forma la perdemos, ¿no?
Lógico, porque ya de alguna manera pues nos tienen en cierta medida bastante pues cansados, ¿no? de estar repitiendo constantemente lo mismo, ¿no? Por tanto, y además hay una cultura, o siempre se ha creado una cultura de fuerza, ¿no? El que lleva la razón es el más fuerte, es el que da el golpe más fuerte, es el que levanta la voz, es el que, bueno, en fin, ¿no? Y entonces, pues, esa no es una buena respuesta, porque al final, pues, las manifestaciones normalmente suelen ser violentas, ¿no? Y digamos que el resultado de ese conflicto o de esa situación, al fin y al cabo, pues, no es el más satisfactorio, ¿no? O es el que menos quizá eduque, o es el menos, pues, al fin y al cabo, el que peor lo vas a pasar, tanto vosotros como padres como el chaval. Incluso yo diría que a veces el padre o los padres, ¿no? Los educadores somos los que nos llevamos el mayor disgusto, ¿no? Cuando tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Y el chaval, pues a la chica, pues le dura el tiempo de darse la vuelta e irse, ¿no? Que es la otra respuesta ante un conflicto, ¿no? Me doy la vuelta y me voy, ¿no? Y paso, ¿no? Eso está bien, e incluso más que yo animo a que más que sea el adolescente el que lo haga, que seáis vosotros los padres. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante un conflicto de esta índole, ¿no? Pensad en cualquiera, ¿no? Evidentemente hay tipos y tipos de conflictos, ¿no? Hay tipos y tipos de rebeldías, ¿no? Ahí tendréis que medir vosotros qué estáis dispuestos o no a afrontar, ¿no? A trabajar, ¿no? A dejar pasar, ¿no? Qué línea dejaréis cruzar o no, porque eso también es interesante. Pero sí que es verdad que a veces una retirada a tiempo es una victoria, ¿de acuerdo? Y cuando digo retirada no quiere decir retirada y me voy y se olvida el tema, ¿no? O sea, me voy y me voy para volver, pero me voy, pues eso, ¿no? Para de alguna manera coger aire, para de alguna manera contar hasta 10, para de alguna manera pues ser dueño, ¿no? Y enseñar también así, porque no hay forma de educar más brutal que el ejemplo, ¿no? Por tanto, y en estas edades, ¿no? O sea, de nada sirve, pues eso, ¿no? Que le estemos pidiendo a nuestros hijos que respiren antes de dar alguna respuesta ante alguna cuestión complicada, ¿no? Si nosotros tampoco lo hacemos, ¿no? Como es lógico, ¿no? Por tanto, ahí tenemos que tener ejemplo, ¿no? Ahí dar ejemplo, ¿no? E insisto, es una retirada, pero con vuelta, buscando un momento pues mejor para hablarlo, buscando pues eso, ¿no? La mejor situación, la mejor hora, ¿no? Hay horas en el día que, bueno, que a veces pues las últimas horas no son las más idóneas, ¿no? Porque todo el mundo estamos cansados y, bueno, cuando uno está cansado pues no saca lo mejor de sí mismo, ¿no? Por tanto, insisto, ¿no? Es una retirada, pero con capacidad de volver, ¿no? A retomar la discusión, el conflicto donde se dejó, ¿no? Pero insisto, ¿no? Con otra actitud, ¿no? Tanto por vuestra parte como la de ellos, ¿eh? Apelar mucho al tema de los sentimientos, son muy emocionales, ¿eh? Y eso lo tenemos que saber. En los momentos donde hay cierta, pues eso, ¿no? Ataques de ira, el tema de razonar, pues como que no es muy aconsejable, ¿vale? Y en cuanto a dejar eso, ¿no? Esa retirada a tiempo, a veces si no se retoma terminamos acumulando, que es otra de las respuestas, ¿no? El acumular problemas, ¿no? El acumular momentos en los que me he quemado, en los que me he cansado y no he terminado de reconducirlo, ¿no? Y ese acumula, pues el globo se va llenando hasta que revienta, hasta que explota. Y en toda explosión, pues por desgracia, una vez que uno explota, pues una bomba pues deja muchísimo deterioro, ¿no? Y yo animo a que intentemos evitar eso de acumular y explotar. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se deterioran, y más en las relaciones interpersonales, y sobre todo de paterno-filiales o materno-filiales, ¿no? Pues después reconstruirla es mucho más difícil, ¿eh? Por tanto, insisto, no aguantemos, o sea, ir hablando con tranquilidad, apelar a los sentimientos, a las emociones, decirle las cosas que se las pedís, se las decís porque le queréis, y queréis lo mejor para él, aunque no lo entienda, porque no lo va a entender. Pero insisto, eso cuando se vuelva a retomar el problema, hay que intentar eso, ¿no? Intentar evitar pues la agresividad, los gritos, etcétera, ¿no? O sea, sí que es verdad que habrá veces que bueno, no nos veamos con otra posibilidad que dar la voz o que dar el golpe en la mesa, pero tiene que ser de alguna manera cosa puntual, porque insisto, porque ante este tipo de cuestiones no se puede, digamos,
hacer, o sea, naturalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues queda más, o sea, que al final, insisto, no lo que se espera, no es la mejor manera de educar, ¿no? Y por último, y aquí es donde yo digamos, la última respuesta, y es la que más animo, y está relacionada, ¿no?, con ese volver, ¿no?, me voy para respirar y vuelvo a retomar el problema, ¿no? A la hora de afrontar ese problema, evidentemente, como he dicho antes, con otra actitud, una actitud más positiva, siempre ayuda, ¿no? Pues eso, ¿no? El crear, ¿vale? El crear situaciones, el crear momentos donde haya confianza, ¿vale? Evidentemente dejando a un lado pues el amor propio, la soberbia, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que reina dentro de nosotros cuando queremos llevar la razón. Yo aquí también planteo otra pregunta interesante a la hora de gestionar conflictos, ¿no? Es decir, y es una pregunta a nivel general, no hace falta que sea solamente con los adolescentes, pues a nivel matrimonial, a nivel de trabajo, a nivel laboral, etcétera, ¿no? Que es, ¿quieres ser feliz o llevar razón, ¿no? Eso es importante, ¿no? Es decir, pues nada, ¿no? O sea, hasta qué punto me interesa llevar la razón, al fin y al cabo soberbia, o ser feliz, ¿no? También es interesante. Sin embargo, sí que es verdad que a veces pues hay que plantearse, y sobre todo nosotros los adultos, que a la hora de gestionar ese conflicto, ver si realmente es algo que es para educar con una finalidad, ¿no?, como crecimiento y acompañamiento, ¿no?, de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro chaval, de nuestro alumno, etcétera, etcétera, o bien es algo de amor propio mío personalmente, ¿no? Eso también es interesante, lo cual invito a reflexionar. Entonces, esa última respuesta sería el co-crear, ¿no?, que es un término que se usa mucho en el coaching, ¿no?, el tema de la co-creación, es decir, dónde estamos y a partir de ahí vamos a construir, ¿no? Y para ello también animo a dos preguntas, ¿no?, en este forma de gestionar los conflictos, ¿no?, el co-crear, ¿no? Preguntarnos y preguntar, ¿no?, ante una situación, y sobre todo muy importante, hay que jugar los hechos, no hay que jugar nunca a la persona, insisto, eso es muy importante, ¿vale? Hacernos dos preguntas, ¿no?, en el hecho, ¿no?, a la hora de juzgar el hecho, en vez de usar, que normalmente, ¿no?, de esas dos preguntas siempre usamos el por qué, ¿no? En vez de usar el por qué ha pasado esto, usamos mejor el para qué, ¿vale?, de esas dos preguntas. ¿Y por qué digo esto, valga la redundancia, ¿no? Pues porque el por qué apela al pasado, apela al problema, apela a la desmotivación, ¿no?, insisto, no avanzas, es como volver una y otra vez a incidir en el problema, ¿no? Y el para qué, pues da pie a la finalidad, da pie a avanzar en ese problema, ¿vale? Es decir, hay una motivación, hay un optimismo, hay un reto, o sea, es una forma de mirar al futuro, que al fin y al cabo es mirar a una solución, ¿no?, ante esa dificultad, ese problema que se ha planteado con nuestro hijo, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea, ¿eh? Cambiar el por qué pasa esto, o por qué le pasa esto a nuestro hijo, o por qué le pasa esto a nuestra familia, mejor dicho, y cambiarlo por un para qué, ¿no? E insisto, porque el lenguaje crea realidad, ¿no? Y esa realidad crea cultura, y es muy interesante, ¿no?, esa pregunta de para qué, ¿eh? ¿Para qué mi hijo llega tarde, ¿no? O sea, ¿para qué llega tarde, no? O sea, en vez de por qué llega tarde, ¿para qué llega tarde? Pues hacerle la razón, ¿para qué llega tarde? Para que papá y mamá nos preocupemos, para que, veis un poco la diferencia, ¿no? Si nos llegamos al por qué llega tarde, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues le estás dando, pues eso, ¿no?, que el chaval de alguna manera se esté justificando, se esté tal, ¿por qué? Porque tendrás un motivo, querrá tal, y hay que, insisto, atacar a eso emocional, ¿no? O sea, papá y mamá te queremos, y cuando no llegas tarde, pues lo pasamos mal porque preocupamos, y si fijamos una hora, pues fijamos una hora, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Y ahí habrá un reto, habrá algún tipo de desafío, ¿no? Pues ahí tendréis que ir midiendo, ¿no? O sea, hasta qué punto nos interesa, pues eso, ¿no? Insisto, negociar, hay que negociar, al fin y al cabo hay que llegar a negociar, ¿vale? Pero siempre buscando, pues, el bien de vuestro hijo fundamentalmente, y el bien el bien familiar, ¿no?, como es lógico, ¿no? Y ante esa gestión de las emociones, ya no, insisto, no es algo, una vez que hemos visto el tipo de respuesta, hemos visto, ¿no?, hasta ahora, ¿no?, la sesión, pues eso, ¿no?, que
responsabilidad y libertad, muy interesante, el tema del conflicto y la rebeldía y la respuesta ante un conflicto, ¿no? Hemos dicho que el tema de acumular, hemos dicho el tema de la fuerza y el tema de, pues eso, ¿no? de quitarnos del medio, pero eso sí, tenemos que volver, sobre todo más indicado para los padres más que para los hijos. Y por último, y como solución ante una gestión de conflicto, es decir, respuesta ante una gestión de conflicto, el co-crear, ¿no? Es decir, el buscar pues ese momento, es decir, donde estamos y a partir de ahí construir, ¿no? Con la pregunta siempre del para qué, buscando una finalidad, buscando la solución al problema, no reincidiendo en el problema, ¿no? Y para finalizar, pues dos últimas ideas, ¿no? La primera, bueno, dos últimas, no, tres últimas ideas, ¿vale? Perdonadme. La primera, pues esa, ¿no? El tema de la gestión de las emociones, ¿de acuerdo? Esto es más para enseñar a los chavales y también nos sirve a nosotros los padres y los educadores, ¿no? Y sería pues el semáforo que Daniel Goleman, que muchos conocéis sobre el tema de inteligencia emocional, propone sobre todo en este tipo el tema pedagógico, ¿no? Que es el tema del semáforo de las emociones, ¿no? Yo lo explico muchas veces, sobre todo a estas edades, ¿no? Es decir, a ver, cuando tenemos un conflicto, pensás en un semáforo, ¿no? En un semáforo y a partir de ahí vais reflexionando, ¿de acuerdo? En el sentido que la luz roja hay que parar, o sea, ante un ataque de ira, ante un conflicto hay que parar, ¿no? Como el coche, ¿no? Si tú te saltas el semáforo, tú de alguna manera, pues puedes provocar un accidente y, bueno, en fin, ¿no? Y nos podemos temer lo peor, ¿no? Por tanto, ante un problema, ante un ataque de ira, hay que parar, punto, hay que parar, ¿de acuerdo? Luego, al parar, reflexionamos. En esa reflexión es el color ámbar, ¿no? Es el naranja, ¿no? Es decir, vamos a reflexionar, vamos a analizar, ¿no? Es un momento en el que cuando yo voy con el coche, pues de algún modo ya acaba de sonar un pito, ¿vale? De un claxon del coche, bueno, pues nos sirve, ¿no? Para recordar, ¿no? Es decir, oye, tengo que analizar si viene un coche, si no viene, si el semáforo tal, si va a cruzar un peatón, si me da tiempo a pasar, estás analizando, pues de algún modo igual, ¿no? Analizo la situación, analizo el hecho, ¿no? Es decir, ¿por qué ha pasado esto? ¿Para qué ha pasado esto? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo se puede sentir el otro? De alguna manera analizas, ¿no? Y por último, evidentemente, pues el color verde, ¿no? Es decir, el color verde que me da la posibilidad de actuar, ¿no? De realizar, ¿no? Por tanto, una vez que estoy calmado, es decir, porque me he parado, he analizado, he reflexionado, por tanto, genial, y ahora, pues de algún modo, y por último, pues ahí hago, ¿no? Es decir, respondo, ¿no? Ya estoy calmado, ya sé cuál es la mejor opción, ya sé que en ese análisis sí he visto las posibilidades y ejerzo mi libertad, ¿no? Correctamente, es decir, luz verde, ¿no? Ejerzo mi libertad siempre, como he dicho antes y como dijimos al principio, sacando la mejor versión de nosotros. Por tanto, luz verde, adelante, ¿no? Porque ya he visto cuál es la mejor opción y la que realmente al fin y al cabo me va a hacer más feliz, ¿no? Por tanto, insisto, ¿no? A la hora de gestionar emociones, de gestionar conflictos, es muy interesante el tema del semáforo de las emociones. Y en ese semáforo de las emociones es interesante la segunda idea que traigo, que es el tema de la libertad última, que es una idea que Víctor Frank, padre de la logoterapia, como muchos de vosotros sabréis, pues que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, etcétera, etcétera, pues nada, decía, ¿no? Y viene un poco en relación con esto, ¿no? Que desde el estímulo hasta la respuesta, ahí hay un tiempo, que es la libertad última, es decir, la libertad última en el sentido de que hay un momento, hay un espacio de tiempo en el que yo puedo elegir cuál va a ser la actitud ante ese problema, ante eso que de alguna manera pues me ha hecho tener alguna necesidad no cubierta y eso ha generado en mí un cierto ataque de ira, cierto ataque, bueno, pues me ataca mi amor propio y me siento dolido, ¿no? Pues ahí puedo cambiar esa actitud, ¿no? Por tanto, eso es interesante, porque en ese tiempo, desde el estímulo hasta la respuesta, ahí podemos meter el semáforo de Daniel Goleman, ¿no? Es decir, paro, ante el estímulo paro, no respondo directamente, paro, analizo y entonces ya, como dije antes de responder, tengo mi libertad, uso mi libertad última para hacer la mejor opción, ¿no? Es decir, coger la mejor opción, ¿no? La que me hace ser una mejor versión de mí. Y finalmente la última es algo también un poco más práctico, ¿vale? Es una herramienta que se usa muchas veces en el coaching, que es el tema de los objetivos SMART, ¿no? Es decir, me marco un objetivo y de alguna manera voy concretando, ¿no? Es decir, desde dónde estoy y qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Y se hace, pues bueno, esas letras SMART
tienen su significado, ¿no? SMART, pues la primera sería ese, sería específico, tiene que ser specific, de inglés específico, ¿vale? Un objetivo específico, concreto, ¿vale? La siguiente sería M, que sería medible, La siguiente sería la A, sería alcanzable, es decir, posible de alguna manera, ¿no? Por último, real, o sea, perdón, por penúltimo real, y finalmente qué tiempo tengo para cumplir o qué tiempo me propongo para cumplir ese objetivo, ¿no? Y os vengo a traer, pues eso, ¿no? Buscar tiempo de calidad en familia. Yo creo que es una cosa muy interesante y que puede servir mucho, ¿no? Porque cuando no hay tiempo de calidad en familia, es decir, cuando ni siquiera hay tiempo en familia, es cuando surgen realmente los conflictos, porque no hemos encontrado un entorno en el que de alguna manera nos podamos expresar a lo largo del día, ¿no? Es decir, pues eso, ¿no? Hallar pues un momento de confianza, de posibilidades para decirnos las cosas, para hablar de nuestras preocupaciones, para hablar de nuestras ilusiones, de nuestros proyectos, de nuestras dificultades, en fin, ¿no? Y en ese aspecto, pues vengo a poner un ejemplo a modo de objetivo SMART, para que sea algo práctico, ¿no? Y el objetivo es simple y llanamente buscar tiempo de familia, un tiempo de calidad en familia, ¿no? Entonces propongo pues eso, ¿no? Específico, pues por ejemplo, ¿qué podría hacer, ¿no? para marcar ese objetivo, ¿no? de encontrar tiempo de calidad, ¿no? Pues vamos a dejar el móvil, por ejemplo, vamos a reducir el tiempo de uso de pantallas, de uso del móvil, ¿no? Tenemos, pues en general, yo creo que esto es algo generalizado de todas las familias, ¿no? Que al final del día, cuando llegamos a casa, después del trabajo, ya nos hemos duchado, etcétera, antes de cenar, pues todo el mundo, pum, pinchado, ¿no? Con su pantalla, empantallado, ¿no? Con su móvil, su tablet, la tele, etcétera, puesto todo en general, ¿no? Pero padre, madre, niño, incluso el perrito, la perrita, incluso un canario si tenemos, o sea, suele ser tan brutal así, ¿no? Entonces, pues puede ser interesante, pues eso, que específico, voy a mejorar el tiempo de familia, voy a buscar un entorno para poder hablar, pues oye, quizás puede ser interesante reducir el tiempo de pantalla. Medible, pues vamos a poner 30 minutos, ¿no? O sea, vamos a empezar, pues insisto, ¿no? Con una meta alcanzable, que sería el siguiente punto, ¿no? O sea, 30 minutos sin móvil yo creo que es accesible, ¿no? Es alcanzable para cualquiera, ¿no? Por tanto, 30 minutos, ¿no? ¿Y cómo lo hago, no? Eso que sea alcanzable, ¿cómo lo hago? Pues evidentemente apagando el móvil. ¿Y real? ¿Cómo lo hago real? Pues siendo el papá y la mamá el primero que apagan el móvil, dando ejemplo. Punto, no tiene más. Apagamos el móvil, papá, mamá o en modo avión, como queráis. Y además localizamos un sitio de la casa en la que de alguna manera todos hemos pactado, hora y sitio en el que todos vamos a dejar nuestros dispositivos, de tal manera que sea un compromiso de todos, ¿vale? Porque eso es importante. Y por último, pues, ¿en cuánto tiempo me voy a marcar esto? Pues vamos a dar una semana, a ver qué tal vamos esta semana, vamos a empezar el lunes, seguimos con el martes así, y vamos a ver cómo vamos a empezar. Si va bien y al final de semana, pues en ese tiempo que de alguna manera ya habremos conseguido, pues haremos un poco de feedback, ¿no? Haremos un poquito de reflexión, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a ver cómo ha ido esta semana, si hemos sacado temas interesantes para hablar, y vamos viendo, y a lo mejor pues en vez de media hora pues ampliamos a 40 minutos y vamos viendo, ¿no? Si eso es interesante o no es interesante, vamos marcando días, quizá a lo mejor no todos los días, a lo mejor los lunes, los miércoles y los viernes, no lo sé, ahí lo tenéis que ir viendo vosotros, pero insisto, tiene que ser una decisión de cada uno de vosotros, no puede ser impuesta, pero eso sí, tiene que ser papá y mamá los primeros que de alguna manera pues sean los que den ejemplo, como he dicho antes. Por tanto, que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea real y que sea temporal, ¿no? Nos vamos dando tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado esta sesión y nada, me tenéis para lo que queráis en el siguiente correo, ¿de acuerdo? Y también en el Centro de Orientación Familiar de Dos Hermanas. Así que nada, muchísimas gracias y os espero que haya gustado y sobre todo que le saquéis fruto y práctica. Un saludo.